Olvidemos eso. Ubicación y puntos extremos del territorio peruano. Bueno, nos encontramos en lo que es América del Sur, pero en la parte centro-occidental de América del Sur. Centro-occidental de América del Sur. Es una posición muy estratégica, muy estratégica. Estamos en el centro de lo que es América del Sur. En cuanto a los puntos extremos, ¿no? Los puntos geográficos extremos. A ver, primero por el norte, mira. ¿Sí? Acá este puntito se le conoce como el Talvej del río Putumayo, cerca de una localidad conocida con el nombre de Huepi, ¿sí? Departamento de Loreto. Ahí está con exactitud, con precisión, ¿no? Tanto la latitud como la longitud, miren, ¿no? Que quiere decir que de ese puntito al ecuador terrestre y estamos a 1 minuto con 48 segundos, ¿no? Cerquísimo. El Talvez del río Putumayo, entonces, es el punto geográfico extremo norte de nuestro país. Ahora nos vamos al otro lado, ¿no? Nos vamos al extremo, al sur, ¿sí? Aquí ve, este puntito, extremo sur, es conocido con el nombre de hito número 1, la línea internacional de la Concordia, cerca de la localidad conocida como Pascana de Hueso. Ahí está, ¿ve? Pascana de Hueso. ¿Estamos en qué departamento? En Tacna, ¿no? Ahí frontera con el vecino, amigo, hermano, Chile. Ese es el extremo sur, ¿ya? Extremo sur. Profesor, ¿qué es un hito? Siempre he escuchado hito, hito. Hito viene a ser una torre de 1,50 m de altura, base ancha, sin mangosta. Cuando tú encuentras un hito en una línea fronteriza, quiere decir que ambos países, ¿sí?, están de acuerdo que esa es su frontera. Y ya no van a estar reclamando que, oye, dame pues 1 m² más. No, ya no. Cuando hay hito, repito, los países se han puesto de acuerdo para colocar esa torre ahí y evitar pues cualquier enfrentamiento territorial, ¿sí? Y el Perú, ya 2021, ha colocado hitos en toda, ¿no?, la periferia, ¿sí? Claro, donde se puede colocar, pues, ¿no? Porque hay lugares donde el límite es un río, ¿no? Entonces recuerda que si hay un río que sirve de límite es el Talvez. Eso lo vemos en el norte, ¿no? En el norte no hemos puesto hito, hemos puesto Talvez del río Putumayo, ¿no? Entonces en el sur sí, he colocado ahí hitos para cerrar la frontera con el vecino Chile. Por el oriente, acá está, mire el este, tenemos a una confluencia de los ríos Jit y el río Madre de Dios, departamento del mismo nombre, ¿no? Frontera con Bolivia, ¿correcto? También hay ahí, ¿no?, de límite un río. Y por el occidente, aquí mira, por el oeste, ¿sí?, occidente, la punta de Balcones, provincia de Talara, departamento de Piura, ¿no? Limitando ahí con el único océano que conocen, el Pacífico. ¿Listo? Esos son entonces los extremos de nuestro país. Por el norte, Loreto; por el sur, Tacna; por el este, Madre de Dios; y por el oeste, el departamento de Piura. Pero no te olvides, ¿no?, exactamente cómo se llaman esos puntos extremos, ¿no? El Talvez del Putumayo, el hito número 1, Pascana de Hueso, la confluencia del Jit con el Madre de Dios y la punta de Balcones allá en Piura. Esos son nuestros extremos, ¿ah? Nuestros extremos. Bien, seguimos por acá, vamos con los límites fronterizos. Bueno, el Perú tiene frontera con cinco países, ¿no? Con el Ecuador por el norte tenemos una frontera de 1.529 kilómetros, con Colombia 1.506 kilómetros, por el oriente Brasil 2.822, con Bolivia 1.047 y con el vecino, amigo, hermano del sur, Chile, apenas 169 kilómetros. Entonces, ¿con qué país tenemos más frontera? Es con Brasil. ¿Con qué país tenemos menos frontera? Es con Chile. Y al oeste, bueno, el Océano Pacífico, ¿no?, que es 3.080 kilómetros, claro. Claro, todo esto, ¿no? 3.080 kilómetros.
¿sí? Con el Océano Pacífico. Muy bien, ahora vamos con los tratados, ¿no? Porque con cada país hemos tenido que firmar un tratado para ya no tener problemas, ¿no? De territorio, ¿no? Y con esos tratados, tú firmas el tratado y pones los hitos. A ver, con el Ecuador, que hemos tenido un montón de problemas, ¿no? Ustedes que ya han estudiado, ¿no? La historia republicana de nuestro país, ¿no? Entonces, ahí se han enterado, pues, que con Ecuador, ¿no? Hasta 1998 ha habido conflicto, ¿no? Con el Ecuador. Entonces, a ver, con el Ecuador se firmó un documento en 1942, ¿sí? El Protocolo de Paz, Amistad y Límites en la ciudad de Río de Janeiro. Pero al final, ese protocolo y fue pues un saludo a la bandera, ¿no? Porque siguió habiendo problemas, ¿no? Por ejemplo, el falso Paquilla, la cordillera del Cóndor, ¿no? Y la guerra del Cenepa. Entonces, con Cenepa se termina todo, ya que ahí el presidente Alberto Fujimori ordenó que se firme un acta en la ciudad de Brasilia, donde le cedimos al Ecuador varios kilómetros cuadrados para que los ecuatorianos puedan enterrar ahí a sus caídos, ¿no? En la guerra. Y con eso ya el presidente del Ecuador de aquella época, que fue Maguad, ya decidió que se cierre la frontera, ¿no? Faltaban cerrar cerca de 78 kilómetros. Colocaron los hitos y desde 1998 a la actualidad ya no hemos tenido ningún problema en la frontera con los ecuatorianos, porque como te digo, ya está con los hitos, o sea, ya no puede haber conflictos, ¿no? Con el Ecuador, conflictos territoriales, ya no. Justo el año 99, el mismo presidente Fujimori, ¿sí? Promulgó la ley del servicio militar voluntario, porque antes era obligatorio, todos los varones tenían que ir a servir, ¿sí? Pero ya del 99 para la actualidad ya no, digamos, ya no puede ser obligatorio porque como todo está ya la frontera cerrada, ya no hay problemas, ¿no? En las fronteras de nuestro país. A ver, con Colombia, bueno, al Ecuador le cedimos, ¿eh? Le cedimos unos cuantos kilómetros, le regalamos al Ecuador. Con Colombia, a Colombia también, ¿eh? Le cedimos territorio en lo que es el trapecio amazónico para que los colombianos tengan salida al río de las Amazonas. El tratado Salomón Lozano, ¿no? De 1922, cuando el presidente era Leguía. Claro, ya luego, en 1928 fue ratificado, porque acá dice 1928, fue ratificado. Ese es el que está vigente, entonces. Salomón Lozano. Le cedimos el trapecio amazónico a los colombianos y ellos nos cedieron el Triángulo de los Sucumbios. Claro, es una zona que prácticamente no lo utilizamos. ¿Sí? Entonces ahí está, 1922, el oncenio de Leguía. Con Brasil, el Tratado Velar de Río Branco, 1909, ¿no? 1909, cuando el presidente era Leguía. También le cedimos, mira, bueno, al país al que más le hemos cedido territorio es a los brasileños. ¿Sí? Entonces, ese tratado de 1909, Río Branco, está vigente. Está vigente. ¿Ah? Sí, le cedimos bastante territorio a los brasileños. Con Bolivia. Con Bolivia, el Tratado Polo Bustamante, también firmado en 1909, también le cedimos territorio, ¿sí? Firmado en el gobierno de Leguía también, ¿sí? Bastante territorio le cedimos a los bolivianos. Y finalmente con Chile, bueno, con Chile en el Tratado de Ancón le regalamos Tarapacá. Y en el Tratado de Lima de 1929 le regalamos Arica a los chilenos y recuperamos Tacna, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que Perú, país muy bondadoso, ¿no? Le cedió territorio a varios países. ¿Sí? A pesar que hemos regalado territorio a diestra y siniestra, seguimos teniendo un territorio muy extenso, ¿no? Muy extenso, con una gran cantidad de recursos. A Perú es el tercer país más grande de América del Sur, ¿sí? Y con un montón de recursos. Es decir, Perú debería ser un país desarrollado, aunque sea de América del Sur, pero no lo es. Ahora, ¿por qué no lo es? Es porque nosotros estamos acá, ¿no? Con esa idiosincrasia que tenemos, entonces impedimos, ¿no? Que este país avance. No tiene que ver mucho con nosotros, ¿no?
Tú al toque, ¿no? Tú al toque. No, la autoridad tiene la culpa. Al toque echamos la culpa a las autoridades, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y quién elige esas autoridades? Entonces, tiene que ver también, pues, ¿no? Obviamente el pueblo, ¿no? Obviamente el pueblo que de acá en 2 meses, 3 meses va a elegir presidente, ¿no? Y, y ya, pues, ¿y qué criterios toma para elegir ese presidente, ¿no? Por ahí escucho, ¿no? Voy a votar por un tal Forsyth porque es alto, es zapatón, ¿no? Por eso voy a votar, porque es simpático, ¿sí? Por eso voto por él, porque es simpático. Entonces, hay nada más, ¿no? Hay nada más. Vota por una persona porque es simpático, ¿no? Físicamente. Ya, tenemos en cuenta esos criterios, pues olvídate, ¿no? Entonces, las autoridades obviamente hacen y deshacen acá, ¿no? En nuestro país. Entonces, es nuestra idiosincrasia, ¿no? O sea, se tiene que cambiar si quieres mejorar pues toda la estructura, ¿no? Cambiar pues de raíz la constitución, la estructura de educación, etcétera, ¿no? Para mejorar, las sanciones se tienen que cumplir, ejemplares, castigos para los corruptos ejemplares, ¿no? Entonces tiene que cambiar toda la superestructura de nuestro país, ¿no? Si queremos mejorar, ¿no? Porque sinceramente el Perú tiene las condiciones, ¿no? Para que su gente no sufra tanto. Esa es la realidad, ¿no? Imagínate si nosotros traemos acá a los japoneses y nosotros nos largamos, los japoneses a este territorio, sin mentirte, en 20 años lo hacen potencia del mundo. Pero como nosotros estamos acá, ¿no? Con el conformismo, ¿no? Con la corrupción, ¿sí? Y nosotros nos gusta, ¿no? Señalar a los demás, ¿no? Nos gusta acusar a los demás, ¿sí? Sí, que es corrupto tal por cual. Y bien que tú le pagaste a tu profesor de matemática para que te pase el curso, ¿no? Entonces tu profesor es corrupto, pero tú también eres corrupto, ¿no? Tu papá se pasó ahí la luz roja, ¿no? El policía le detuvo y tu papá le dio 20 soles al policía. Dime, ¿y eso no es corrupción? ¿No? El policía es corrupto, pero tu papá también, ¿no? Y es curioso, tu papá que le dio 20 soles al policía está diciendo, ese alcalde es corrupto tal por cual, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad moral nos vamos a dirigir a una autoridad que está por ahí robando si la mayoría es así acá en Perú, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿no? ¿Cómo vamos a avanzar así? ¿Cómo vamos a avanzar así? Olvídate. Sí, eso es, sinceramente, no, esa es la idiosincrasia de este país. Muy bien, entonces seguimos avanzando, ¿no? Claro, o sea, con esto, para que tú tomes conciencia, pues, ¿no? Y si quieres que el Perú cambie, entonces tenemos que empezar cambiando nosotros, ¿sí? Primero hay que cambiar nosotros. ¿Correcto? Nosotros pues ir por el camino correcto y ya pues si tenemos que hablar de una autoridad con autoridad moral, lo hacemos, ¿no? Porque nosotros sí estamos cumpliendo todo, ¿no? Lo que solicitan las normas. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Al territorio del Perú que ha sido regalado a todos los vecinos. Menos mal que por el oeste está el Océano Pacífico, ¿no? ¿Te imaginas si por el oeste hubiera más países, el Perú fuera más pequeño actualmente? Bien, seguimos. La superficie total del Perú, 1.285.215 kilómetros cuadrados. Repito, es el tercer país más grande de América del Sur, territorialmente hablando. El perímetro total, claro, si sumamos todo lo que hemos puesto, ¿no? Con Ecuador, con Colombia, sale 10.153 kilómetros. Y mira, en este 1.285.215 kilómetros cuadrados, ¿sí? No está el mar. El mar está aparte. ¿Sí? El mar es 626.240 kilómetros cuadrados. Y la semana pasada estudiamos mares. ¿Y qué habíamos dicho del mar peruano? Que es calificado como el mar más rico del mundo, ¿no? Por la variedad en lo que respecta a recursos hidrobiológicos. O sea, tenemos el mar más rico del mundo. Tenemos un montón de oro, de plata, de cobre, de hierro, de gas, de petróleo. Todavía hay agua en nuestros ríos, ¿no? Tierras fértiles, ¿no? Entonces, por eso uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué este país no puede desarrollarse, ¿no? Vienen extranjeros, recorren el Perú y dicen,
El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Tiene las condiciones este país, ¿eh?, para mejorar. Entonces depende mucho de nosotros. Queremos que este país avance, ¿no? Entonces tenemos que respetar las normas. Bien, ahora sí, vamos con la geomorfología del territorio peruano. ¿Sí? Vamos con la geomorfología del territorio peruano. ¿Sí? Como el Perú, te estoy comentando, ¿no? Hay un montón, o es un país muy extenso, entonces no podemos estudiar el territorio peruano en forma genérica, lo tenemos que, digamos, separar, ¿no? Tenemos que dividir para estudiar la geomorfología de manera específica. Por ejemplo, primero empezamos con la geomorfología submarina, ¿no? Geomorfología submarina. Ya, a ver, de repente algunos ya olvidaron. La geomorfología es la disciplina que se encarga de estudiar las diversas formas que adopta el relieve terrestre. ¿Sí? Repito, acabamos de ver que la extensión del territorio peruano es más de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Es enorme nuestro país. Es enorme. ¿Sí? Entonces no lo podemos estudiar al Perú, pues no en forma genérica. ¿Ya? El ente geográfico lo vamos a estudiar separándolo. Primero vamos con el aspecto submarino, que ha estado viniendo, ¿no?, en los últimos exámenes. En un examen vino, por ejemplo, ¿no?, llegas al fondo del mar peruano, ¿qué accidentes geográficos vas a observar? El zócalo, el talud y las fosas, ¿no? Son los clásicos. Al zócalo también le dicen plataforma continental, ¿sí? Abarca desde el nivel del mar y se va hasta los 200 metros de profundidad. Coincide con la zona fótica. ¿Qué significa zona fótica? Lugar hasta donde los rayos del sol ingresan. Es hasta los 200 metros, ¿sí?, bajo el mar. Coincide también con la zona nerítica, es decir, lugar donde vamos a encontrar una gran cantidad de recursos hidrobiológicos, como fitoplancton y zooplancton, y lógicamente también los recursos ictiológicos, ¿no? Peces. Presenta tres sectores nuestro zócalo, ¿no? El sur, que abarca desde la frontera con Chile hasta Paracas, es angosto ahí el zócalo, ¿no? Es angosto, ¿por qué? Porque no hay tablazos en esa zona. El zócalo central, ¿sí? El zócalo central, que abarca desde Paracas hasta Illescas, Piura, es bien amplio esa zona, ¿sí? Y esa zona es donde abundan los recursos hidrobiológicos y también las islas, justamente porque el zócalo ahí es bien amplio. ¿Ah? Entonces se presta, mira, zócalo amplio, ¿sí?, agua fría, agua de la corriente de Humboldt. Entonces, por eso, ¿no? Va a haber ahí bastante fitoplancton, y si hay fitoplancton, hay zooplancton, y también variedad de recursos ictiológicos, como anchoveta, como sardina, como jurel, ¿no?, etcétera. ¿Sí? Esa es la zona idónea para la pesca, ¿no? Y Ancash, el departamento de Ancash, exactamente en Chimbote, el zócalo abarca 140 kilómetros. ¿Sí? Por eso si te preguntan, ¿cuál es el departamento del Perú de mayor extracción pesquera? Tiene que ser Ancash. Está Chimbote, está Samanco, ¿no? ¿Sí? Se presta ahí, ¿no?, para la pesca esa zona, principalmente esa zona. De ahí viene pues La Libertad, Lima, que también el zócalo es amplio, ¿no? También la pesca es buena, pero más es en Ancash, no lo olvides. ¿Por qué? Porque el zócalo en esa zona es bien amplio, el agua fría. Entonces eso es idóneo, ¿no? Es genial para la pesca artesanal e industrial. Y el norte, que abarca desde Illescas hasta la boca de Capone, frontera con Tumbes, ahí es angostito, por la presencia de los tablazos, ¿no?, en la costa que se están elevando, entonces la zona ahí es bien angosta, pero por ahí va la corriente del Niño, ¿no?, agua cálida, ¿no? Entonces eso genera que las aguas allá sean azulinas, cristalinas, ¿no? Por eso las playas son un poco más interesantes en el norte, ¿no? En Tumbes, Piura, ¿no? La playa de, por ejemplo, Punta Sal, Los Zorritos, Caleta Grau, Máncora, Las Positas, ¿no? Supongo que conocen, ¿no?, esas playas del norte. Y eso, digamos, esas playas son más turísticas debido a que por ahí pasa la corriente de agua cálida, que mantiene sus aguas
Azulinas cristalinas. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? La plataforma o zócalo, miren, o zócalo, desde el nivel hasta los 200 metros, todo eso es la plataforma, ¿ya? La plataforma o zócalo. Entonces, normalmente tú te has dado cuenta que en los exámenes más preguntan por el zócalo o plataforma, ¿no? Porque tiene bastantes características, ¿no? Porque ahí está el fitoplancton, el zooplancton, los recursos geológicos, las islas, ¿no? Todo se concentra ahí en el zócalo, ¿ya? Entonces, por eso normalmente consultan, ¿no? Por el zócalo. Hace poco consultaron en qué parte del zócalo se concentran los cangrejos, ¿no? Lo que te encanta, los choros, los erizos, ¿no? Eso te fascina. Entonces, normalmente, pues eso lo encuentran en el zócalo, pero la parte rocosa del zócalo, ¿no? Supongo que conocen Salaberry. Allí en Salaberry hay un montón de molones, ¿no? Bueno, parecen paredes, ¿no? Pero son de rocas, ¿no? Y tú te acercas a esas rocas y, por ejemplo, ahí están los cangrejos, ¿no? Pegados. Ahí está el Zócalo, que definitivamente es el accidente submarino más importante, ¿no? Por ejemplo, en el norte te acabo de mencionar las playas, ¿no? Pero también el Zócalo norteño, aparte de sus playas bonitas, ¿no? Tiene petróleo, ¿sí? O sea, en el fondo del Zócalo hay petróleo y también hay gas, ¿se imaginan? ¿No? O sea, petróleo no solamente lo tenemos en la costa, en la selva, sino también tenemos petróleo en el fondo del mar peruano. Imagínate, o sea, por eso, ¿no? Ya volvemos a lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? O sea, si tenemos no tanto recurso natural, ¿por qué la mayoría de peruanos es misio, ¿no? ¿Por qué los hospitales no hay camas UCI si tenemos un montón de recursos para vender y generar ingresos y tener, ¿no? Un sistema de salud bueno, un sistema educativo bueno, o sea, ¿por qué? Entonces, ahí está el Zócalo. Por eso te preguntan a cada rato por este accidente submarino, el Zócalo. Las islas, nuestras islas son continentales, no existen en Perú islas volcánicas. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que son restos de cordilleras que no lograron sumergirse. ¿Ah? Son porciones de zócalo que emergen, constituyen restos de una primitiva cordillera que se hundió hace miles de millones de años. Pero esas partecitas no lograron hundirse. La isla más grande del mar peruano es la isla San Lorenzo. Ahí está, mire, una foto aérea de la isla. Esta es la isla San Lorenzo. Está frente al distrito de La Punta. ¿Sí? Esto es el Callao. ¿Ah? Y al costadito está la isla El Frontón. El Frontón, donde alguna vez hubo una cárcel. La cárcel del Frontón. Bueno, entonces la zona del Zócalo Central, desde Illescas, Piura, hasta la península de Paracas, en Ica, ahí es donde abundan las islas. Por ejemplo, aquí frente a nuestro departamento, La Libertad, hay 5 islas, ¿no? La isla de Macabí, por ejemplo, frente a Ascope, Guañape, Chao, Corcovado, La Viuda, frente al distrito a la provincia de Virú, ¿no? Entonces, un montón. En Ancash, de repente conocen el vivero forestal que está a unos metros antes de llegar al centro de Chimbote, ¿no? Allá del vivero forestal, Chimbote, tú puedes ver la Isla Blanca. Tú ingresas al vivero, hay una lomita ahí, tú subes a la lomita y de ahí ves la isla, ¿no? Y hace honor a su nombre, es isla de color blanco, que tú lo ves, blanco la isla, ¿no? Entonces, bueno, el color es por las deyecciones, las deposiciones de las aves guaneras, ¿no? Entonces sigue existiendo todavía bastante guano en algunas de nuestras islas. Y ese guano todavía se sigue extrayendo para su venta. Sí, claro que antes era más cotizado, ¿no? Antes era más cotizado. Pero ahí está, ¿no? Importantísimo el zócalo. Importantísimo el zócalo. Mira, cuánto detalle en el zócalo de nuestro país. Bien, dejamos el zócalo y seguimos descendiendo y llegamos al talud, conocido también como zona batial o zona apical. Ya abarca desde los 200 y se va hasta los 4000 metros de profundidad. Es una zona más complicada, pues, ¿no? Relieve inclinado, cañones, pendiente más pronunciada, ¿no? También se divide en 3 sectores, ¿no? Igual, los mismos sectores que del Zócalo, ¿no? El sector norte, que va hasta Illescas, el centro, que va de Illescas hasta Paracas, Ica, y el sur de Ica hasta la frontera con Chile. Pero acá, mire, en esta imagen tú te das cuenta rapidito de la diferencia, ¿no?
El Zócalo hasta los 200 metros. ¿Ya? Hasta ahí ingresa la luz del sol, zona fótica, ¿no? Como hasta ahí ingresa la luz del sol, la fotosíntesis, bla, bla, bla. Pero el talud va más abajo, mira, va de 200 a 4000 aproximadamente, ¿no? Y ahí ya la luz del sol no ingresa, ya. Esta zona es totalmente oscura, ¿sí? Entonces, como es totalmente oscura, ya pues ahí no se va a producir la fotosíntesis, ahí no hay recurso, ¿no? No hay fauna silvestre, por consiguiente no va a haber zooplancton, ¿no? Bien difícil que encontremos ahí esa especie que te encanta, la cabrilla, ¿no? La lorna, tu cojinova, y no se encuentra. Entonces es una zona que no llama no es atractiva el talud, ¿no? Para, digamos, desarrollar económicamente un país. Por eso pasa desapercibido el talud. Desapercibido. Por eso más preguntan por el zócalo. No te olvides siempre de leer las características del zócalo peruano. Bien, y después del talud, de la zona batial-afital, que es lo mismo, la última es las fosas, ¿no? Las fosas marinas, zona abisal, zona adal, ¿no? Son grandes profundidades oceánicas. Por ejemplo, la semana pasada nosotros estudiamos la fosa más profunda del Pacífico, del Atlántico, del Índico, del Ártico y del Antártico. O sea, a estas alturas ya tú ya lo aprendiste, ¿no? Sin problema. Las fosas presentan dos sectores nada más, ¿no? El sector central, que abarca desde el departamento de Lambayeque hasta Lima. Justo en una pregunta de examen consultaron, ¿no? Las fosas en el Perú abarcan desde dónde? Desde Lambayeque hasta Lima, el centro. Y la zona meridional o sur abarca desde Tacna hasta Arica, ¿no? Bueno, Arica ya no nos pertenece, y ahí se encontraría la fosa más profunda de América, ¿no? La fosa Tacna-Arica. Y la fosa más profunda del Perú está exactamente frente al Callao. Eso le dicen la fosa del Callao, con 6.868 metros de profundidad, ¿no? Las fosas son zonas, según estudios, que recién se han formado. O sea, si yo estudio, por ejemplo, una fosa, el talud y el zócalo, la fosa es de reciente formación. La fosa son lugares de subducción, es decir, normalmente en una fosa puede rozar o impactar las placas tectónicas, ¿correcto? Y obviamente puede ser una fosa bien difícil de encontrar recursos geológicos, ¿no? Es complicadísimo. Dicen que muy posible existen microorganismos, ¿no? Pero ya pues encontrar, ¿no? Una anchoveta o una sardina en una fosa pues es complicado por la profundidad. Recuerda que cuando uno va ingresando en el fondo del mar, la temperatura va disminuyendo y la presión va aumentando. Entonces es bien difícil, pues, ¿no? Que un ser humano pueda llegar a 6.800 metros bajo el mar. Es complicadísimo. Entonces acá vemos la imagen, mira. Esto sería el zócalo, ¿no? Ahí está. Esto sería el talud, ¿no? La pendiente sería el talud. Y aquí está la fosa, gran profundidad oceánica. En el fondo del mar también pueden haber volcanes, ¿sí? Y también pueden haber cordilleras submarinas, conocidas como dorsales, ¿correcto? Sí, hay eso también acá en Perú, ¿eh? Menos volcanes. No hay volcanes en el fondo del mar peruano, ¿no? Porque si no, en estos momentos estaríamos hablando de islas volcánicas, ¿no? Pero en el mar peruano no hay. Lo que sí hay es cordillera submarina, conocida como dorsal. No te olvides que los accidentes más famosos, el Zócalo, el talud y las fosas marinas. La fosa marina más profunda del Perú, la fosa del Callao, con 6.868 metros de profundidad. ¿Y por qué es importante el zócalo? Más que el talud, más que la fosa, ya vimos el porqué. ¿Por qué siempre te preguntan por el talud? Perdón, por el zócalo. ¿Por qué siempre te preguntan por el zócalo? Ya vimos el porqué. ¿Listo? Ahí está entonces los accidentes geográficos que podemos encontrar en el fondo del mar peruano, ¿ah? En el fondo del mar peruano. Hay una pregunta ahí, ¿no le explotamos? ¿Qué no explotamos? ¿Qué no explotamos? Guano sí se sigue explotando, ¿ah? Se sigue extrayendo, lo extrae el CERNAM. Petróleo,
Petróleo están sacando petróleo del Zócalo de allá de Piura y de Lambayeque también. Hay una plataforma llamada San Miguel en Lambayeque. Están extrayendo petróleo del fondo del mar, ¿no? Por si acaso, ¿no? Está explotando. Hace tiempo. ¿Sí? Hace tiempo los que van a estudiar ingeniería de minas, ¿no? Están extrayendo petróleo del fondo del mar peruano, están extrayendo petróleo de la costa del Perú, están extrayendo petróleo de la selva del Perú. Y el petróleo más caro de Sudamérica está en Perú, siendo nosotros productores, ¿no? Eso es paradójico en este país, ¿no? Pero es la realidad. Bien, dejamos los accidentes submarinos y vamos con el litoral. Tú varias veces has escuchado, ¿no? El litoral, el litoral. ¿Qué es el litoral? El litoral es esa línea que está entre el mar y la costa, ¿sí? Es esa línea que está entre el mar y la costa. Desde Tacna hasta Tumbes, desde Tumbes hasta Tacna, el litoral peruano equivale a 3.080 kilómetros. 3.080 kilómetros. Todo eso es el litoral. Entonces, en esa línea no hay mucho accidente geográfico, ¿no? No hay. Golfos. ¿Qué es un golfo? Gran cantidad de agua del mar que ingresa a un continente. Por ejemplo, esto en Perú no existe, ¿no? Ahí está, mira, pregunta de examen. Golfo más extenso del mundo, Bengala. Está ahí en Asia, Océano Índico. India, Bangladesh, ¿no? Ahí. Esto en Perú no existe. Gran cantidad de agua del mar que ingresa a la costa, en Perú no existe. Lo que sí hay en Perú es bahías. Esas sí hay bahías. Bahías, regular cantidad de agua del mar que ingresa a la costa. Entrada de mar en la costa es más pequeña que un golfo. En ellas, atención, futuro ingeniero, en ellas se construyen puertos. Eso es cierto. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos una bahía. Esta bahía está en Ancas. Esta no es la bahía de Sechura. No. Esta es una bahía en Cachina. ¿Sí? Esta es la bahía de Samanco, en Ancas. Sí, claro. La bahía de Sechura es más extensa y en la bahía de Sechura se ha construido, en la bahía de Sechura se ha construido el puerto de Bayóvar, de repente conocen. O sea, la recomendación que dan los ingenieros es en una bahía construir un puerto, ¿sí? Porque la bahía se presta ya que hay algo de profundidad para que ingresen los barcos. Entonces, la bahía de Sechura es la más extensa, está en el departamento de Piura y ahí han construido el puerto de Bayóvar. La bahía más contaminada, lamentablemente, es Chimbote. Sí, repito, la bahía más contaminada, lamentablemente, es Chimbote, donde está el puerto del mismo nombre. Profesor, ¿por qué Chimbote es la más contaminada? Porque como la pesca es buena ya, se han colocado un montón de industrias pesqueras. Y esas industrias pesqueras compran la anchoveta, pues, ¿no? Y la sardina para fabricar la harina, el aceite y las conservas de pescado. Y lamentablemente sus desechos lo arrojan a la bahía. Los desechos son conocidos como sanguazo. Por eso, de repente conocen Chimbote. Y cuando han ido a Chimbote, se han percatado, han percibido, ¿no?, que en ciertos lugares no hay un aroma agradable, ¿no? Y eso es por el sanguazo, pues, que lo arrojan en donde se les da la reverenda gana, ¿no? Y lo han contaminado bastante a la bahía. La bahía más importante del Perú es la bahía del Callao, donde se ha construido el puerto del mismo nombre. Profesor, ¿por qué la bahía más importante? Por el comercio internacional. Un dato, mira tú que vas a estudiar administración de empresas. Los empresarios, ¿no?, cuando envían sus productos, cuando exportan sus productos, prefieren llevarlo vía marítima, vía bahía, vía barcos. ¿Sabes por qué? Porque es más cómodo económicamente hablando, es más barato, ¿sí? Si yo envío, por ejemplo, ¿no?, mis 50 toneladas de espárrago, no lo envío en avión a Estados Unidos, o no lo envío en camión, ¿no? Lo envío en barco, es más barato. Y claro, demora un poquito más, pero es más barato. Entonces, el comercio internacional principalmente es vía marítima. Y el Callao, del 95% del comercio de Perú, comercio internacional, cuando te digo comercio internacional es importación y exportación, el Callao concentra el 70%. Por eso el Callao es la bahía más importante del Perú,
por el comercio que ahí se practica. El celular chino, lo has comprado antes de ayer, ¿sí? Llegó primero al Callao, ¿no? Profesor, no, a mí me han dicho que entró por Tumbes, ese es contrabando, ¿no? Ese es contrabando. Entonces ahí están las bahías, ¿ya? Se prestan para que ahí se construyan los puertos, el comercio, ¿no? La pesca industrial, importante las bahías. Profesor, acá tenemos la bahía de Salaberry. Bueno, te comento que Salaberry no es una bahía. Salaberry es una ensenada, ¿sí? Es una ensenada Salaberry, no es una bahía. Profesor, pero ahí está el puerto de Salaberry. Está el puerto de Salaberry. O sea, en la ensenada de Salaberry han puesto bloques de piedras para hacerlo a la mala bahía. La Salaberry a la mala lo han hecho bahía, ¿correcto? Y eso ha generado un daño colateral. ¿Cuál es ese daño? Que las playas de Trujillo están que desaparecen, ¿no? Buenos Aires en algún lugar ni playa hay, ¿no? Las Delicias, Huanchaquito, Huanchaco, ¿no? Hasta Puerto Chicama dicen que van a desaparecer las playas. Profesor, no entiendo. La playa, cuando tú vas, hay bastante arena, ¿sí? Bastante arena. ¿Sí? Eso es típico de acá de Trujillo. Pero si tú te das cuenta, vas a la playa y el agua está chocando ya con la vereda, ¿no? Con la piedra ahí, ¿no? En Buenos Aires. Y antes no era así. Antes tú ibas y un montón de arena. O sea, ¿por qué ahora ya no hay arena? Y es por Salaberry, por poner esos tremendos bloques de rocas, no dejas que la arena ingrese del sur. La arena se estanca ya, en la zona de Uripe, ¿no? Se estanca. No ingresa la arena ya al norte. Entonces, por eso ingresa solo el agua, y el agua se lleva la poca arena, ¿no?, que ha quedado, y por eso las playas están desapareciendo en toda la provincia de Trujillo, en toda la provincia. Hay proyectos por ahí que quieren solucionar este problema. Esperemos que, ¿no?, lo hagan. Pequeños recodos en donde ingresa el mar, en ellas se construyen caletas, ¿no?, muelles artesanales, como por ejemplo Huanchaco, ¿no?, una ensenada. Huanchaco es una ensenada también. Es una ensenada. Profesor, ¿y ahí no se recomienda puertos? No, pues no se presta esto para puertos. No se presta, porque un puerto tiene que ingresar un tremendo barco, ¿no? Los barcos que te cargan pues un montón de toneladas. Supongo que conocen Salaberry, ¿no? O sea, tú ves el barco, pero son enormes, ¿no? Y cargan un montón de toneladas, ¿no? Y en una ensenada, no, pues no es complicadísimo en una ensenada, ¿no? Una ensenada, botecitos, ¿no? Caballitos de totora, no hay problema. Pero esos barcos no pueden ingresar a una ensenada, no te permite la profundidad del mar ahí. Península es lo contrario, ¿no? La península es porción de tierra rodeada de agua que está unida a un área continental, ¿no? La península más extensa del Perú se llama Illescas, está en Piura, ¿no? A diferencia de bahías, ¿no?, que en Perú hay varias bahías, penínsulas solo tenemos tres. La península de Illescas, que es la más extensa, la península de Ferrol, que es la más perfecta en Ancash, y la península de Paracas, que es la más visitada allá en Ica. Aquí estamos viendo la península de Ferrol, ahí en Ancash. Al costado está la playa La Mina, de repente conoce, ¿no? Entonces, ahí están las penínsulas. Tres nada más tenemos en Perú, ¿eh? Illescas, Ferrol y Paracas. No hay más penínsulas en el litoral peruano, ¿ya? No hay más penínsulas en el litoral peruano, ¿correcto? ¿Qué más aparte de penínsulas? Tenemos también a lo que abunda en el litoral del Perú, las puntas. Estas se oye un montón. ¿Qué es una punta? Una lengua. Una lengua que ingresa. ¿A dónde ingresa esa lengua? Al mar, obviamente. Lógico. Es una lengua de tierra baja, poca extensión, que ingresa al océano, al mar. Es más pequeña que una península. Y ojo, ¿eh?, pueden formarse puntas en las penínsulas, ¿ya? La más extensa es Punta Aguja, está ubicada en Piura. A ver, aquí tenemos a la Punta Balcones, miren. La Punta Balcones. Esta punta está ubicada también ahí en Piura y es la punta más occidental de todo el Perú. Aquí en Salaberry, de repente son de Salaberry, conocen el distrito de Salaberry. Ahí hay tres puntas.
la Punta Uripe, la Ramada y Punta Gorda, en Salaverry. Aquí en Ascope está la Punta Malabrigo, en Pacasmayo está la Punta Barco Perdido. O sea, hay un montón de puntas, ¿no? Son, repito, lenguas de tierra que ingresan al mar. ¿Sí? Lenguas de tierra son más pequeñas que las penínsulas. ¿Sí? Y puede formarse una punta en una península. Por ejemplo, en la península de Illescas se encuentra Punta Negra y también Punta Aguja, en la península de Illescas, allá en Piura. Viene un examen, ¿eh? En un examen que dieron los chicos del área A. Claro, estoy hablando del 2014. La pregunta decía, ¿no? Punta Aguja se ubica en, ¿no? Y el que menos pues buscaba Piura. No había Piura en las alternativas. En las alternativas estaba Península de Illescas. Correcto. Punta Aguja se encuentra en la Península de Illescas, departamento de Piura. ¿Sí? Ahí está entonces las puntas. Entonces, mira, recordemos, submarino, submarino, Zócalo, talud y fosa. Litoral, litoral tenemos en el Perú bahías, ensenadas, penínsulas y puntas. ¿Vamos a dónde? Vamos a la costa. Según tú, eres de la costa del Perú. La costa del Perú es longitudinal y angosta. Longitudinal y angosta. Así es la costa del Perú. ¿Qué encontramos en la costa de nuestro país? Valles aluviales. Áreas que se han formado por la depositación de material que ha acarreado el río de la parte alta y lo ha ido dejando en la parte baja. ¿Sí? Esa zona queda muy fértil para los sembríos de productos agrícolas, máximo los valles de la costa. Ahí tenemos el Valle de Santa Catalina, donde se encuentra la provincia de Trujillo y sus distritos. No te olvides que nosotros vivimos en el Valle Santa Catalina. Por ejemplo, te dicen Valle Chicama, al toque se te viene al cerebro caña de azúcar. Te dicen Valle de Jequetepeque, al toque se te viene al cerebro arroz, ¿sí o no? Normalmente los valles están relacionados con productos agrícolas, de todas maneras. Al costado está el río. ¿Sí? El Valle del Chile es el más importante del norte del Perú. ¿Por qué? Porque ahí se siembra algodón, pima, mango, limones, paltos, ¿no? En el Valle del Chile, Piura. El valle más representativo de todo el Perú es el Valle del Rímac, donde está la ciudad de Lima. El valle más industrializado, el valle más poblado, ¿no? El Valle del Rímac, la ciudad de Lima. ¿No? El valle más extenso es el valle de Majes, allá en Arequipa. Valle Majes, Arequipa. Siembra olivo, ajo, cebolla, lo que te fascina. Los valles son muy representativos, ¿eh? Muy representativos los valles. ¿No? ¿Te acuerdas de la primera clase que tuvimos y habíamos dicho, ¿no? Que la actividad económica que genera más empleo en el Perú es la agricultura? Tanto valle, ¿no? Donde se siembra un montón de productos. Ahí están los valles aluviales de la costa. Aluviales. Tablazos en la costa, un montón de tablazos. Tú conoces varios tablazos, ¿no? No te hagas. ¿Qué son los tablazos? Peldaños de arena que están frente al mar. Peldaños de arena que están frente al mar. ¿Sí? Algunos de estos tablazos tienen petróleo, por si acaso. Algunos de estos tablazos tienen petróleo, ¿no? No olvides. Bueno, ahí tenemos el más extenso del Perú, que es el Gran Tablazo de Ica, ¿no? Ahí está, mire, peldaño de arena frente al mar. Ese es un tablazo. No te olvides que los tablazos están elevando 25 centímetros cada 100 años, producto de las fuerzas epirogénicas. Profesor, estaba leyendo ahí una pregunta que dice, ¿cuáles son los tablazos del Perú que tienen petróleo? El tablazo de la Brea, Pariña, Restín, El Alto, Los Órganos, Zorritos, ¿no? Allá en Tumbes, Piura. Esos son los que tienen petróleo. El que estamos viendo en la foto es el gran tablazo de Ica, ese no tiene petróleo. En Lima hay otro, la tabla de Lorín, tampoco tiene petróleo. En el mismo Piura, el tablazo de Máncora, de repente conocen, tampoco tiene petróleo. Solo hay algunos que tienen petróleo. Y obviamente los están explotando, ¿no? Lógico, están que extraen petróleo ahí desde finales del siglo XIX. Entonces ahí están los tablazos, ¿eh? Importante para el desarrollo económico de nuestro país por el petróleo. ¿Sí? Bueno, los ambientalistas no quieren saber nada del petróleo, ¿no? Pero acá en el Perú
es importante la extracción del petróleo porque eso genera ingresos económicos. Ahora que se administren mal los ingresos económicos, esa es otra cosa. Eso ya como te estaba comentando, ya eso es eso ya depende de nosotros, ¿no? Queremos cambiarlo, ¿no? Listo, ahí está entonces los tablazos. ¿Qué más en la costa? Según tú, eres de la costa, ¿no? ¿Hay más en la costa? Obviamente tiene que haber más, ¿no? Pero tenemos unos minutitos ahí, ¿no? Para que puedas ir al kiosco virtual, ¿no? Al baño virtual. Y volvemos, ¿ya? 10 minutos y volvemos para terminar los accidentes geográficos del Perú.
Muy bien, entonces continuamos, ¿ya? Dejamos ahí a los valles y a los tablazos, vamos con las pampas. Bueno, las pampas tienen que ser obligatoriamente llanuras, sino que estas llanuras tienen material aluvial, es decir, tienen material de río. Entonces, en una pampa sí se puede sembrar. El problema es que no hay agua, ¿sí? Entonces, a través de los proyectos de irrigación, se están, ¿no?, llevando agua a las pampas y actualmente hay muchas pampas de la costa que ya se están beneficiando con estos proyectos. Por ejemplo, la pampa de Chavo y de Virú, proyecto Chavimochic, la pampa de Olmos, proyecto Olmosaña, ¿no? Aquí vemos en fotografía la pampa de Olmos. Esto está en Lambayeque y es catalogada la pampa más extensa de la costa de nuestro país. ¿Ah? Morropón, esto está ahí en Piura, Olmos, Morrope está en Lambayeque, Pacasmayo, Virú está en La Libertad, Medio Mundo Lima, Ñocoica y La Joya está en Arequipa. Desierto, desierto también es una llanura, sino que el problema es que los terrenos son áridos, improductivos, por más que tú lleves agua a un desierto, no pasa nada, ¿no? No tiene el material idóneo, pues, para sembrar. El desierto más extenso del Perú es Sechura, ahí lo tenemos, ¿no? Al desierto de Sechura. ¿Sí? Entonces, no olvidar, ¿eh? Una pampa es una llanura, pero con material que se puede sembrar. El desierto también es una llanura, sino que no tiene material idóneo para sembrar. Lo que predomina en la costa del Perú son las pampas. De lo que nosotros normalmente vemos cuando viajamos por la carretera panamericana son las pampas. ¿Sí? Desiertos hay pocos, menos mal, ¿no? Bien, ahí está entonces pampas y desiertos. ¿Qué más tenemos? Dunas, acumulación de arena fina, ¿no?, en zonas áridas, producto de la actividad eólica, ¿no? Aquí vemos a la duna más extensa del Perú, la duna de Purpur, ubicada en la provincia de Virú. Tiene 2 kilómetros de extensión, ¿no? Hay una duna en Ica llamada Cerro Blanco, que es catalogada como la duna más alta del Perú. Dunas hay también acá en Conache, ¿no? Dunas hay en Cañoncillo, Pacasmayo. Bueno, dunas hay en varios lugares de la costa del Perú. Y por acá tenemos a las estribaciones andinas, ¿no? Claro, ¿no? Cuando te dicen estribación andina, pues sí suena más a la zona de la sierra, ¿no? Pero es costa. ¿Qué es una estribación andina? Cadenas de montañas, de no mucha altitud, ¿no?, que se encuentran entre los Andes de nuestro país y el litoral. Es decir, que estas cadenas de montañas recorren en forma transversal la costa e impiden, por ejemplo, que se pueda construir correctamente la carretera panamericana, ¿no? Por eso ustedes se han dado cuenta que hay algunos lugares en la carretera panamericana donde hay túneles, ¿sí? Por ejemplo, este túnel que está antes de llegar a Chimbote, ¿no? O hay lugares en la carretera panamericana donde hay desiertos, perdón, hay abismos, ¿no? Abismos. Por ejemplo, antes de llegar a la ciudad de Lima, ¿no?, tienes que pasar por el Serpentín Pasamayo, aunque ahora ya lo han prohibido. Ahora hay una variante, por el Serpentín Pasamayo solo pasa el transporte pesado. El transporte público y ligero va por una variante. ¿Ya? Entonces, esas son estribaciones andinas. Cadena de montañas de poca altitud que recorre transversalmente la costa, llegando hasta el litoral. La estribación más alta se llama Huaricangana, está ubicada en Nazca. Aquí vemos al Morro Solar, por ejemplo. Esta es una estribación andina que está ubicada en Chorrillos, en Lima, ¿no? En Lima hay varias estribaciones, ¿eh? También está San Cristóbal, ¿no? Allá en Lima, el Agustino, con estribaciones andinas que recorren allá la ciudad de Lima. Aquí pasando Virú hay una, Coscomba, de repente conocen, Coscomba, también es una estribación andina, ¿no? Por ahí la carretera panamericana tiene un abismo en esa zona de Coscomba, de repente se acuerdan. Eso es una estribación andina, un accidente geográfico de la costa. ¿Qué más en la costa? Las depresiones tectónicas, zonas que se encuentran bajo el nivel del mar, ¿no?
Como están cerca del mar, también aflora agua salada y conforme va pasando el tiempo, aparecen las salinas. ¿Sí? Por ejemplo, las salinas de Chilca, ¿no? Allá en Lima. Entonces la gente va, le echa yodo y origina la sal de mesa, la sal de cocina, ¿no? Ustedes que les encanta cocinar. En algunos lugares la presencia de sal es baja y le dicen humedales, conocidas también como albúferas, ¿no? Claro, en algunos lugares no aflora agua salada, sino aflora agua dulce. Y como aflora agua dulce, se forman los humedales, las albúferas, ¿no? Y va a haber bastante flora y fauna silvestre, por ejemplo, los pantanos de Villa. De repente conocen Lima, los pantanos de Villa. Esa es una depresión conocida como humedal albúfera. ¿Sí? Ahí tenemos ejemplos. La depresión más profunda de nuestro país es Bayóvar, está ubicada en el departamento de Piura, y allá en esa depresión de Bayóvar están extrayendo fosfatos. ¿Sí? Fosfatos. Los fosfatos son minerales no metálicos que se utilizan para la fertilización del campo de cultivo. ¿Correcto? Eso es Bayóvar, Piura. Si allá no hay sal, allá no hay albúfera, allá hay fosfato. Eso es para que ahí te des cuenta también de la variedad de nuestro país, ¿no? En nuestro país hay mucha variedad, muchos recursos, ¿no? Naturales. Ahí está entonces las depresiones tectónicas, zonas que se encuentran bajo el nivel del mar. Los esteros, forma de bahía que se origina al ingresar el mar en el curso inferior de valles fluviales. Y ahí se forma el mangle, los famosos esteros de allá de Tumbes, ¿no? Entonces, mira, el mangle es esto, es la raíz adventicia, ¿no? Forman arbustos. Y ese mangle vive con agua salada, el agua del mar de Tumbes, y también agua dulce, agua del río Tumbes. ¿Okay? Una especie endémica. Por eso, el Estado peruano lo protege a través del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. ¿Okay? Entonces, mira, ¿cuántos accidentes en la costa, no? Entonces, recién llegas a la costa, mira lo que tienes que conocer, ¿no? De todo lo que hemos visto, ¿qué conoces? Es muy posible que conozcas solamente ¿qué? Pampas, desiertos y dunas, ¿no? Y valles aluviales, obviamente. Algún día vas a conocer entonces las depresiones tectónicas, los esteros, estribaciones andinas. Hay médanos también en la costa. Un médano viene a ser también una acumulación de arena fina, esa arena que se utiliza para o como material de construcción, sino que el médano, la arena fina, está cerca del mar, ¿no? Eso también lo podemos apreciar en el Serpentín Pasamayo. Bastantes médanos ahí. Muy bien, ahí está entonces la costa. Dejamos la costa del Perú y vamos con los Andes, ¿no? Los Andes peruanos. Hay que recordar que la cordillera de los Andes se desplaza siempre de sur a norte, de sur a norte, empieza en Chile y termina en Venezuela. ¿Sí? Empieza en la zona de Cabo de Hornos, Chile, y termina en el Golfo de Paria, Venezuela. O sea, la cordillera de los Andes recorre Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. No olvides, ¿eh? Que es la cordillera más larga del planeta Tierra, la cordillera más larga del mundo. Profesor, ¿por qué lo llaman así, cordillera de los Andes? Porque en esta cordillera, en este conjunto de montañas, se encuentra una roca, predomina una roca llamada andesita, roca llamada andesita. ¿Sí? Entonces de ahí viene el nombre, Cordillera de los Andes, por esa roca. Bien, entonces aquí en el Perú, la cordillera, bueno, en el Perú tenemos que dividirlo, ¿no? Si no, no lo podemos estudiar bien. Entonces en el Perú la cordillera ha sido sectorizada, tres sectores. El norte desde la frontera con el Ecuador hasta el nudo, y ahí empezamos ya con los accidentes, ¿no? de la zona andina. ¿Qué es un nudo? Es una geoforma donde parece que se juntan o se desprenden dos o más cordilleras. Entonces el norte abarca desde el Ecuador hasta el nudo de Pasco, hasta el nudo de Pasco. Todo eso es el norte, es decir, el sector norte
abarca lo que es la zona andina de Piura, la zona andina de Cajamarca, ¿no? Amazonas, La Libertad, San Martín, Ancash, Huánuco, todo eso, ¿no? Todo eso vendría a ser el norte, ¿no? El norte, ¿correcto? Obviamente también está Loreto, pues, y parte de Ucayali, ¿no? Loreto y parte de Ucayali. El centro abarca desde el nudo de Pasco hasta el nudo de Vilcanota, nudo de Vilcanota. Vilcanota se encuentra en Cusco, ¿ya? Vilcanota se encuentra en Cusco. Entonces el centro abarca gran parte de Lima, Junín, Ica, ¿no? Huancavelica, Ayacucho, Cusco, parte de Ucayali, Madre de Dios, ¿no? Todo Apurímac también, ¿no? Claro, todas esas zonas, el centro. Y el sur abarca desde el nudo de Vilcanota hasta la frontera con el vecino amigo hermano Chile y también con Bolivia. Es decir, el sur abarca gran parte de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, ¿no? Todo eso sería el sur, los Andes sur. ¿Ya? Listo. Ahora, la parte derecha estamos viendo cadenas, ¿sí? Cadena occidental, central y oriental. Entonces, estas cordilleras, ¿no? Se dividen en cadenas, en ramales. Por ejemplo, el sector norte tiene cadena occidental, cadena central, cadena oriental. El sector sur tiene cadena occidental, central y oriental. En cambio, el sector sur solo tiene dos cadenas, occidental y oriental. No hay centro. ¿Sí? Una cadena, una cadena significa, ¿sí? Una cordillera. ¿Ya? Sino que hay cordilleras que se desplazan por el occidente, por el oeste, otras van por el centro, otras por el oriente, por el este. Entonces, ahí están, ¿no? Los sectores y cadenas de los Andes del Perú. Profesor, yo he leído que hay otros nudos. Por ejemplo, el nudo de Moyepata, conocido también como Pelagatos, el nudo de Tuco u Ollón. Esos son nudos secundarios que se encuentran en el sector norte. Por ejemplo, Moyepata es la Libertad Ancash. Tuco u Ollón es Ancash Lima. ¿Sí? Y estos dos nudos han formado también, ¿no? Cadenas cordilleranas que se han separado y en el centro está el callejón. Tú que tienes pinta de conocer varios callejones. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo se llama el callejón allá en Ancash, ¿no? Callejón bien famoso en Ancash. Cuando fuiste en tu viaje de promoción del Callejón de 2019, Huaylas. el callejón de Guaylas, correcto, ¿no? Ese callejón de Guaylas es espléndido, ¿no? Fantástico, ¿sí? Porque para el este está la Cordillera Blanca y para el oeste está la Cordillera Negra, ¿no? Y la Cordillera Blanca pues está lleno de nevados, ¿no? El Chacrarrajo, el Guandó, el Huascarán, el Alpamayo, ¿no? O sea, es una vista natural pues espléndida, ¿no? Esa zona, ¿sí? Eso es todo en el departamento de Ancash, todo en el departamento de Ancash, sí. Ahí está entonces ya los sectores y las cadenas. Vamos con el sector norte, a ver, vamos con el sector norte. Se ubica entre el nudo de Pasco y la frontera con el Ecuador, ya te dije, ¿no? Tiene tres ramales, el occidente, ahí está la Cordillera Blanca, la más alta, el centro, separa el Marañón del Guayaga y el oriente es el más erosionado, quiere decir que hay un montón de pomos ahí, ¿no? Ahí está. Esto es lo típico, mira, de la Cordillera Blanca, ¿no? Lleno de nevados, de glaciares, 300 lagunas, ¿no? Es una zona espléndida. Tienen unos de 15 a 20 años para que conozcan esa zona, ¿no? Porque ya de acá del 2050, ponle el 2055, ya prácticamente no va a haber nevado, ya no, ya, ¿no? Quedarán de repente por ahí uno que otro bloque de hielo, ¿no? Producto del sobrecalentamiento global, pues, ¿no? Que está padeciendo nuestro planeta. Bien, entonces ahí está el sector norte y sus tres cadenas. Vamos con los nombres, ¿no? De las cordilleras. O sea, que en el Perú, en los departamentos, ¿no? A cada cordillera le han puesto un nombre, ¿no? Por ejemplo, te acabo de mencionar la Cordillera Blanca, ¿no? Ahí en Ancash. Solo es en Ancash Cordillera Blanca. Acá en La Libertad no existe eso. Entonces, a ver, en el occidente, ahí en Piura le dicen Huancabamba la cordillera. En La Libertad, Moyepata, Santiago y Chuco. ¿No? En Ancash está la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, ¿no? Lo que te estaba comentando, y en el centro está el Callejón de Guaylas.
y Lima, Anca y Huánuco hay una cordillera llamada Huayhuash. ¿Sí? Entonces, mira, aquí tenemos a parte de la cordillera Blanca, ¿no? Todavía con nieve y hielo, todavía. Parte de la cordillera Blanca, ¿sí? No solo está el Huascarán ahí, ¿eh? Está el Alpamayo, el Chacararrajo, el Guandoy, ¿sí? Está también el glaciar Pastoruri, que tú lo puedes visitar porque te llevan hasta ese lugar, ¿no? Pagas tu operador turístico y te llevan, ¿no? Ahí está entonces. Claro que tienes que, tienes que tener un buen sistema de defensa, pues, ¿no? Para que llegues a estos lugares, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Que si eres una persona con un sistema de defensa bajo, te da soroche y con soroche, pues con este mal de altura y no puedes conocer, ¿no? Vas a estar mal todo el viaje, entonces uno para estos lugares tiene que estar bien físicamente, mentalmente. No es fácil, ¿no? Ir de la costa a estos lugares. A algunos les choca bastante. En el centro las cosas cambian, mira. En el centro las cordilleras pues no tienen nieve, no tienen hielo, mira. Mira cómo es el Perú, ¿no? Estamos para la parte occidental, nieve y hielo en algunos lugares. Nos vamos al centro y mira las cordilleras llenas de árboles, ¿no? Por ejemplo, esta es la cordillera del Cóndor, ahí en Amazonas, ¿no? Llena de bosques, ¿no? La cordillera. Y de ahí más al sur está Yanachaga Chemillén, que abarca Pasco y Huánuco. El oriente igual, ¿no? Las cordilleras tienen que estar llenas de árboles, ¿no? De bosques. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de la Cordillera Azul. Esta es la Cordillera Azul, que abarca Loreto, San Martín y Huánuco. Al sur está Huachón, al oriente está Contamana, y el límite con el Ecuador es Cerro Campanqui, ¿no? Amazonas, Loreto. Así es el Perú, un país donde hay muchísima variedad, ¿no? Llegas a un lugar, cordilleras llenas de nieve, llenas de hielo, otro lugar, cordilleras llenas de bosques, ¿no? Así es entonces nuestro país. Obviamente, cordilleras, pues también llenas solo de, ¿qué? Solo podemos apreciar roca nada más, ¿no? Por ejemplo, acá en La Libertad, ¿no? Cuando uno va a Moyepata, pues solo rocas, ahí no hay nieve, ¿no? No hay nieve. Aquí en Huamachuco, ¿no? La cordillera de Serpaquino, donde está el Pico Guaylí, la roca nada más vemos, ¿no? No vemos ni nieve ni bosques, ¿no? Sí. Así es, claro que lo más llamativo pues es ir y ver una cordillera, ¿no? Donde hay nieve, donde hay hielo, eso obviamente es llamativo, ¿no? Para ojo humano. Igual llegar a una cordillera donde vemos puro bosque, ¿no? En la montaña. Es llamativo, ¿no? Ahí está entonces el sector norte y sus cordilleras. A ver, ¿qué rescatamos del norte? Que está la cordillera más alta del Perú, ¿no? La cordillera más alta del Perú es la Cordillera Blanca. Ahí se encuentra el nevado más alto del Perú, que es el Huascarán, ¿no? De hecho. Huascarán, el nevado más bello también está ahí, el Alpamay, nevado más bello del Perú y del mundo. Y Huayhuash, ahí se encuentra el segundo nevado más alto del Perú. El segundo nevado se llama Yerupajá. Si quieres conocer, andate a Huánuco. Ahí se encuentra el Yerupajá, segundo nevado de mayor altitud del Perú, por si acaso. ¿Sí? Entonces, no está tan lejos de donde vivimos, mira, ¿no? De La Libertad, ¿no? Huascarán, y está acá, ¿cuánto? Unas 6, 7 horas, ¿no? De viaje. Bueno, Yerupajas está un poquito más lejos, ¿no? En Huánuco. Bien, ahí está entonces las cordilleras del norte, ¿no? Los nombrecitos, mira, occidente, centro, oriente. ¿Qué más? Pongos, cañones. Pongo es una palabra que deriva del quechua punco, que significa puerta. ¿Qué significa? Que el río, conforme pasa el tiempo, ha ido carcomiendo las montañas y se ha abierto camino, ¿no? De una parte de la cordillera al otro lado. Y cuando te dicen cañones, es similar, sino que la abertura es más angosta. O sea, el agua del río abre a la cordillera, pero ya angosto. ¿Sí? Entonces, como es angostito, le dicen cañones. Y cuando es amplia la abertura, le dicen pongos. A ver, los pongos en el occidente tenemos en la Cordillera Negra el cañón de tu ave preferida, el cañón del Pato. Lo forma el río Santa, y en el departamento de Ancash, y al costado está la central de Huallanca, ¿no? Conocida también como Cañón del Pato. Centro, en la Cordillera del Cóndor, el Pongo de Rentema, lo ha formado el río Marañón. Si quieres conocer, ándate hasta el departamento de Amazonas. Te dicen el Pongo de los Remolinos. Y en el oriente, ¿no? Como decía la diapositiva, ¿no?
la cadena oriental, la que está más erosionada por los ríos, ¿no? Ahí está. Pongo Manseriche, que es el más extenso del Perú. Pongo Aguirre, pongo Padre Abad, pongo Orellana, ¿sí? Manseriche, formado por el río Marañón. Si quieres conocer, ándate a Loreto, Amazonas. Entre Loreto y Amazonas se encuentra. Aguirre, río Guayana, departamento de San Martín. Padre Abad, que venía en varios exámenes, formado por el río Yurac-Yacu, en el departamento de Ucayali se encuentra. Orellana, río Ucayali, departamento de Ucayali, ¿no? Ahí están entonces los pongos. Este Manseriche es el más extenso, ¿eh? Tiene 12 kilómetros de extensión y 80 metros de ancho. Si quieres conocer, tienes que irte de acá a Bagua. Bagua es una ciudad del departamento de Amazonas. Y de ahí de Bagua salen los operadores turísticos o el servicio turístico que te lleva a Manseriche. Manseriche significa que genera miedo, que genera pavor. Lo que pasa es que antes de llegar, el agua del río Marañón choca con las rocas ahí y genera un sonido estrepitoso. Entonces de ahí viene el nombre, Manseriche. Un término autóctono. Por ahí viven los aguajún. Bien, a ver, foto. Este es el, mira, este es el cañón de tu ave preferida. Mira acá abajo, el agua del río Santa. ¿Sí? Mira cómo lo ha abierto, ¿no? Cómo lo ha abierto el agua del río Santa a la Cordillera Negra. Mira la abertura, estrechita, ¿no? De ahí viene el nombre, Cañón del Pato. Y al costadito está la carretera no apta para cardíacos. Tiene como 36 túneles, es una carretera angostita. Y abajo te la aviso. Por esa carretera te vas a Huaraz. Ingresas por acá por el Santa a Huaraz, ¿no? Así es. Aquí tenemos, este es el Pongo de Rentema, en el departamento de Amazonas. Este es el río Marañón. Y aquí este es Manseriche, claro. Manseriche, entre el departamento de Loreto y Amazonas. Mira, ahí está, van los turistas a conocer. Profesor, Pongo Manseriche. Sí, te escucho. dígame, ¿qué era un nudo? Un Sí, nudo sí, es sí, una profesor. geoforma donde parece juntarse o desprenderse dos o más cordilleras. Ah, ya. O sea, el nudo es el que amarra las cordilleras. ¿Sí? Llega a la cordillera del occidente, del centro, del oriente, y ahí está el nudo, y ahí se juntan las Sí, cordilleras. sí, sí. Y Ok, ahí también se gracias. desprenden las cordilleras. Así es. Ese es un nudo. Geomorfológicamente hablando, claro. Bien, ahí están los pongos, mira. Ahí están los pongos, los cañones. Seguimos en el norte, ¿eh? Estamos en el norte. Mesetas, ¿no? ¿Te acuerdas la palabra preferida del expresidente? ¿No? La meseta, las mesetas. Llanuras en la zona andina, ¿no? Mesetas. Caracas de Cutervo, esta es la meseta más baja del Perú. Está en Cajamarca, Conocoche en Anca y Marcahuasi. A ver, este es Conocoche, ahí en Ancash. Mira, planicie, ¿no? En la zona andina. Y este es Marcahuasi. Marcahuasi tiene un bosque rocoso, ¿eh? Está en la zona andina de Lima, 80 kilómetros al este de la ciudad de Lima. Marca, este vino en examen sumativo. Marca significa protector, Huasi casa, casa del protector, ¿no? Así le dicen. Ahí están las mesetas en el norte del Perú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro accidente geográfico en la zona andina, aparte de mesetas, de pongos, cañones, nudos y cordilleras? También tenemos a los pasos o abras, lógico. Pasó. ¿Te acuerdas que vino en examen? Los pasos o abras se forman. ¿Por qué erosión? ¿Te acuerdas? ¿Qué erosión forma un paso o abra? ¿Alguien que postule? Social. Glaciar, correcto, muy bien. Entonces, mira los pasos, un montón, ¿no? De pasos ahora. ¿Te acuerdas del que vino hace poco en un examen? En un examen vino, ¿no? Te vas de Pacasmayo a Cajamarca, ¿no? Cruzas el paso, abra. Pacasmayo, Cajamarca. El Gavilán, ¿no? Sí. Paso abre el Gavilán. El paso abra por Cuya es el más bajito, ¿sí? Olmo, Jaén. El Cumbe, cuando te vas, Trujillo, Huamachuco, Cajamarca, ¿no? El Cumbe. El Cañón del Pato, el que hemos visto, también es un paso abra. El Cawish, me parece que este vino en sumativo también. Conococha, Balsa, Padre Abad, este ha venido, pero han preguntado más por el Pombo, ¿no? El boquerón del Padre Abad. Está entre Tingomarí y Pucal.
Ahí están entonces, mira, los pasos o abras del norte, ¿no? ¿Qué es un paso abra? La parte baja de una cordillera, por donde el ser humano construye las carreteras, pues, ¿no? Para poder comunicar las ciudades de los Andes con las ciudades de la costa. Date cuenta, ciudad de los Andes con ciudad de la costa, ¿no? O también puede ser una ciudad de los Andes con una ciudad de la selva, también, ¿sí? Así es. Ahí está entonces los pasos o abras. Entonces, en el norte tenemos al paso o abra más bajo del Perú, que es Porcuya, con apenas 2.137 metros sobre el nivel del... Bien, vamos con el centro. El centro abarca desde, ahí tenemos foto del paso o abra Porcuya. Ahí está, ¿ve? ¿Sí? Esto es del MTC. MTC es el que pone esto, mira. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Ah? Ellos ponen eso, ¿no? Entonces tú te acuerdas cuando viajado a estos lugares, ¿no? Cuando estás llegando a Cajamarca, ¿te acuerdas? De Pacasmayo a Cajamarca, ¿no? Pasas por ahí, por el Gavilán, 3050, y de ahí empieza el descenso a la ciudad de Cajamarca, ¿no? Lo que conocen la ciudad de Cajamarca. Bien, el centro abarca entonces desde Pasco hasta Vilcanota, ¿no? Claro. También tiene tres ramales, ¿no? El occidente, donde está el cañón de Cotahuasi, el centro, que está erosionado por Mantaro y Apurímac, y el oriente, que está erosionado por el Tambo y el Urbano. Esta es una imagen, ¿no?, que hace unos añitos se hizo muy popular en nuestro país, ¿no? La montaña de los 7 colores, eso está en el Cusco, la montaña arcoíris, actualmente protegido por el gobierno regional del Cusco. ¿Ah? Es tal cual, ¿eh? Esa es una foto, ¿ah? No es que es una pintura, no, es una foto. ¿Sí? Lo que pasa es que dicen que hay un montón de minerales, y esos minerales, ¿no? Le han dado pues esta peculiaridad a esa montaña. Eso, pero que yo sepa, lo han descubierto recién. Sí, están descubriendo otras. Están descubriendo otras similares. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque eso de ahí estaba cubierto de hielo. ¿Sí? Como el planeta se está sobrecalentando, el hielo está desapareciendo. Y como desaparece el hielo, ya queda pues a simple vista eso. Así es, por eso los están descubriendo recién. Bien, ahí está entonces el centro. A ver, Cordillera del Centro. En el occidente está La Viuda, ¿no? Está Raura, Chonta, Ampato, Chila. Este Chile está lleno de volcanes, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Chile está el volcán Sabancaya. El volcán Sabancaya es el activo de Arequipa, ¿no? Ahí está. Este es justamente el Chile, ¿no? Esta es la Cordillera de Chile en Arequipa. El centro, Marcabay, Razohuilca, Vilcabamba, ¿no? Este es Vilcabamba. Sí, este es todavía, mira, hay bastante, en una zona de la cordillera de Vilcabamba, Cusco, Apurímac, Ayacucho, todavía hay nieve, ¿no? Vilcabamba. Y el oriente, La Sal, Vilcaconga, Ausangate, Vilcanota. Este es Ausangate. Ausangate, en una parte todavía hay nieve y hielo, y en otra parte está la montaña de los 7 colores. Le pertenece la montaña de los 7 colores a la cordillera de Ausangate. Por eso actualmente el gobierno regional de Cusco lo protege como el área de conservación regional Ausangate, así le llaman, ¿eh? Cuando vayas al Cusco. O sea, el Cusco no solamente es Machu Picchu, ¿eh? Hay un montón de lugares y accidentes geográficos por conocer. Tienes que ir mínimo 15 días. Bien, entonces ahí están las cordilleras del centro, ¿no? Del centro. Hongos, cañones en el centro. A ver, el occidente está el Infiernillo, formado por el río Rimas, pregunta examen. Cotahuasi, ¿no? Que es el cañón más profundo del Perú y de América. Lo forma el río Coña. Cañón del Colca, el segundo más profundo del Perú y de América. Lo forma el río del mismo nombre, ambos en Arequipa. Centro está el Pongo Mantaro, ¿no? Y en el oriente, Tambo y Maíní. ¿Ah? Ahí lo tenemos, mira. Este es el cañón del Cotahuasi. Mira, al fondo lo ves el río, acá, ese es el río Coño, ¿no? Y ha generado pues un cañón que en esa zona tiene más de 3.500 metros de profundidad. ¿Sí? Cotahuasi, Arequipa. Este es el cañón, el Pongo Mantaro. Acá está el río. ¿Sí? Mira, ahí date cuenta, ¿no? Al costado montaña, al costado montaña, ¿no? Y aquí está el Pongo de Mainique, formado por el río Urubamba, lo abre a la cordillera de Ausangate, ¿no? Ahí en el Cusco. ¿Sí? Justo ese río Urubamba pasa por la parte baja de Machu Picchu, ¿no? Claro. Entonces ahí están, mira, los pongos, los cañones, ¿no? Que van formando los ríos. No te olvides cuando te mencionen pongo, cañón, ¿no?
El río es el culpable de la formación de este accidente geográfico. ¿Qué más? Mesetas. Meseta de un montón. Mira, la segunda meseta más extensa del Perú, el Bombón. ¿Sí? Ahí está el Bombón en Junín. Virreina, Pampa Galera, donde se cría un montón. Bueno, no, donde se protege Vicuña, ¿no? También Lucanas, Parinacochas, La Quinua. En La Quinua es donde se libró la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Chumbivilcas, Pantiacoya en el Cusco. Ahí está Pampa Galera, Lucanas, Ayacucho. ¿No? Hay protección de Vicuña a través de la Reserva Nacional del mismo nombre, ¿no? Pampa Galeras. Las mesetas, llanuras, no te olvides, llanuras en la zona andina, mesetas. Pasos o Abras, La Viuda, te conecta Lima con Cerro de Pasco, Anticona, Lima La Oroide, Chonta, Pisco, Huancavelica, Condorío, Nazca, Puquio. Mira, ahí está Anticona. 4.800, no sé si han visto las noticias, ¿no? Actualmente, pues, esa zona está cubierta de nieve, ¿no? Bueno, hace una semana atrás fue eso, ¿no? Cubierta de nieve, esa zona, de Anticona. Tú quieres irte vía terrestre de Lima a la ciudad de Huancayo, tienes que pasar obligatoriamente por ese lugar. Obligatorio. O si quieres irte a Pucallpa también, obligatorio pasas por ahí. Esta es La Viuda, ¿no? Que te conecta a la ciudad de Lima con la ciudad de Cerro de Pasco. Ahí está entonces, ¿no? Anticona era calificada como el paso ahora más alto del Perú, Ticlia, ¿no? Ya no, ya no. Han tomado medidas porque esto permanentemente están tomando medidas y hay otra más alta. Está en el sur. De ahí lo vemos, ¿eh? ¿Cuál es más alta? Ahí date cuenta, mira, Chonte es más alto que Anticona. Chonte es 4.850. ¿Sí? Pisco Huancavelica. Ya eso de que Anticona es el paso ahora más alto del Perú, eso está totalmente descartado. Totalmente descartado. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos con el sur. El sur es chiquito, ¿no? El sur es chiquito. Desde Vilcanota, Cusco, hasta la frontera con Bolivia y Chile. ¿Sí? Occidente y Oriente, dos ramales nada más. En el occidente, ahí está la cordillera más austral, que es Barroso, y en el oriente, la cordillera más oriental, que es Palomano. Zona de volcanes. Esta zona está llena de volcanes, más que el Chile. Más que el Chile, sí. Más que el Chile. Acá está la cordillera volcánica, pues donde está el volcán más bello del Perú, el Misti, donde está el Chachán, el Pichu Pichu. Cuando visites la ciudad de Arequipa, ahí vas a conocer a los 3 volcanes, ¿sí? Están bordeando la ciudad. Y también están los volcanes activos de Moquegua, el Ubinas, el Omate, ¿no? Y ahí está más hacia el sur el Barroso, que es la cordillera más austral del Perú, ¿no? El Barroso. Ahí vemos entonces a la cordillera volcánica, llena de volcanes. Misti, Pichu Pichu, Chachán, Ubinas, Omate. El oriente, este es Carabaya, todavía tiene bastante nieve, Puno. Y Palomania, Polobamba, que sería la cordillera más oriental de todo el Perú. Ahí está. Un montón de cordilleras del Perú, no llega gente de Europa a subir nuestros nevados, ¿no? Nuestros glaciares. Acá a Perú llegan bastante de Europa, principalmente la Cordillera Blanca, porque en Europa sus nevados llegan a las cotas a 5.500 por ahí, ¿no? Y acá en Perú, el Huascarán pasa los 6.700 metros. Entonces vienen acá a practicar, ¿no? Para que de ahí se vayan a la Concagua, que ya es un poquito más alto, y de ahí se van al Everest. ¿Sí? Vienen a entrenar, pues, ¿no? Porque el Everest pues, es 8.800 metros de altitud. Bien, ahí está entonces las cordilleras del sur del Perú, Volcánica, Barroso, Carabaya y Palomani. ¿Qué más? Mesetas. No, acá tiene que estar pues, la meseta más extensa del Perú. Cerrado. La meseta del Collao, departamento de Puno. ¿Sí? La meseta más extensa del Perú. La meseta más ganadera del Perú, el Collao. Ahí se cría más del 50% del ganado camélidos andinos.
lo que las llamas y las alpacas abundan ahí en esa zona. Y también se cría ganado ovino, cantidades, ¿sí? Ovejas, un montón, pero cantidad, calidades en Junín. Y acá tiene que estar el paso ahora de mayor altitud del Perú, pues de hecho. ¿Cuál es? Apacheta, mira, 5100. Lo revuelca Ticlio, ¿no? Ticlio es 4818. Apapacheta es 4100. Orcopampa, esto está en Puno, Cayoma, Arequipa. Mira, esto por ejemplo, ¿no? Esto lo están todavía, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones todavía no nos da el dato de Gayatín, ¿no? Entonces ya va a pasar un tiempito y vamos a tener el dato ahí exacto, ¿sí? Entonces por eso, con esto, con estos datos, nos damos cuenta que estábamos errados, ¿no? Que Ticlio era el de mayor altitud. Y al conocer, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que no, porque Ticlio no es el de mayor altitud. ¿Ya? El mayor altitud es Apacheta, de él le sigue Chonta, y de ahí recién está Ticlio. Gayatini, de ahí está Crucero Alto, Arequipa, Juliaca, este también es bien recorrido. La Raya de Puno, Cusco. Acá lo tenemos a La Raya. Ahí está, La Raya. La carretera que va desde Puno hasta Cusco. Puno, Cusco. Muy bien, entonces ahí tenemos a los accidentes geográficos de los Andes del Perú. Cordilleras, ¿qué más hemos visto? Pongos, cañones, mesetas y pasos o abres. Hemos sectorizado, ¿no? Norte, centro, sur, cadena occidente, centro, oriente, y el sur es el único que tiene dos cadenas, ¿no? Occidente y oriente. Listo. Vamos con la selva. ¿Y qué hay en la selva? Bueno, la selva es enorme, ¿no? Es más grande que los Andes y que la costa. Lo tenemos que dividir también, ¿no? Selva alta, zona subandina, ¿sí? Para Pulgar Vidal, la selva alta abarca desde los 400 metros hasta los 1000 metros de altitud, selva alta. ¿Qué encontramos en la selva alta? Valles longitudinales, también hay uno que otro pongo en la selva alta, pasos o abras también. Hace rato hemos hablado de los valles aluviales. En la selva, valle longitudinal. ¿Sí? O sea, cuando te dicen valle longitudinal, de sur a norte, longitudinal. Depósitos fluviales aprovechados para la actividad agrícola. Claro, la agricultura mejor en la selva es en la selva alta, de hecho. Ahí está, mira, el valle de Chanchamayo, que se siembra ahí harto café. Chanchamayo, en Junín. Chanchamayo, Alto Mayo en San Martín, también full café. O sea, la selva alta se caracteriza por el café, ríos de café. Y el café es un café muy solicitado. El café peruano es catalogado como muy fino, ¿sí? Muy rico. O sea, en Europa lo solicitan un montón. No somos el mayor productor de café, pero sí el mayor productor de café fino, es el Perú, ¿no? Es muy solicitado, muy costoso, claro, el café peruano. Claro, tú te vas, por ejemplo, a un supermercado y chequeas, ¿no? Encuentras café de Brasil, encuentras café de Colombia y encuentras café de Perú. ¿Okay? ¿Y cuál es el más caro? El de Perú. Pero es el más fino, ¿no? Algún día vas a ir a un supermercado y te vas a dar cuenta. Y este es el valle de Oxapampa, este está en Pasco, también full café, ¿no? En el valle de Quillabamba, que también es selva alta, Cusco, ahí siembran bastante cacao. También el Perú exporta bastante cacao. Cacao y café son productos agrícolas que exporta bastante, ¿eh? Ojo, atención, futuro administrador de empresas, ¿eh? El producto agrícola tradicional que el Perú más exporta es el café, ¿eh? Claro. Sí, ese es el tradicional, pues, ese es histórico, ¿eh? En nuestro país, ¿sí? Ese es el que exportamos bastante, ¿eh? Pero pues, nosotros no somos tan consumidores de café, ¿no? Pues, digo, o sea, por eso te digo, no vas a un mercado y el café pues, peruano fino, es costoso, ¿no? Muy poco consumimos café, pero algún día vas a ir a Europa y es distinto. O sea, ya consumen café en la madrugada, en la mañana, media mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cafeterías por todos lados.
Y el cacao peruano es costoso también, ¿no? Y también se va afuera. Acá queda, pero pues, muy poco, muy poco. Profesor, sí, mi sublime de Sol 20 tiene cacao. Eso tiene sabor a cacao. Venden a Sol 20 o a Sol 50. Eso no tiene cacao. Eso tiene sabor a cacao. Entonces ahí está la selva alta, ¿no? Full siembra, full hierba, ¿no? Full café, full cacao. Y la selva baja, ya la agricultura es más difícil en la selva baja o llanura amazónica, ¿no? Porque los ríos se paran desbordando. Problemas. ¿Eh? Las Tahuampas, zona inundada todo el año por el río, ahí está. Zona pantanosa, ¿sí? Sirve de amortiguamiento ahí la Tahuampa, ¿no? Y ahí crece el aguaje. Ahí vive también ese ofidio que quisiera tenerlo ahí como mascota, la anaconda, también vive ahí. La gente le dice Sachamama a la anaconda. Esa es la Atahualpa, ya, zona inundada todo el año por el agua del río, zona pantanosa. La Restinga, zona que se inunda solo con la crecida de los ríos. ¿Sí? O sea, en esta época está inundada la Restinga. Entonces le dicen seticales también. Y en época que no está inundada, siembra la gente ahí. ¿Qué siembra la gente? Mandioca, eso que te encanta, bien grande, la yuca. Siembran arroz, ajo, ají, ¿sí? Siembran bastante en esta zona. Cuando no está inundada. ¿Sí? Y ahí está uno siempre. Restinga, zona inundada por crecida de los ríos. Y los altos son los lugares donde construyen las ciudades pues, de la selva. A unos metros más arribita pues, de la Tahuampa, de la Restinga, para que no se inunde. También siembran en los altos, también siembran en los altos. Sí. Sí, pero con miedo, ¿no? El río se desborde y se lleve después, ¿no? El sembrío. Gran problema de la selva baja, ¿sí? Hay agua en los ríos, ¿no? Que es lo que más quiere un agricultor, no agua para poder, ¿no? Regar sus campos de cultivo, pero en la selva baja el problema es que el río se desborde y cerca está la chacra, olvídate, ¿no? Se lo lleva el sembrío con todo. Ahí está. Entonces acá estamos viendo, esta es la foto de Iquitos, ¿no? Claro, Iquitos está en un alto, la ciudad de Yurimaguas en un alto, Pucallpa un alto, Puerto Maldonado en un alto. Todas las ciudades de la selva baja se encuentran en un alto, para evitar que cuando el río se desborde no llegue hasta ahí, pero a veces llega. Listo, ahí está, ¿no? Ahí están los accidentes geográficos de nuestro país, ¿no? Muy variado el Perú, ¿no? Muy variado. De los 30 accidentes que hemos visto, aunque sea conoce 5, ¿no? Algún día vas a conocer los 25 restantes. Bien, vamos con qué, vamos con la práctica. Vamos con la práctica, ¿sí? Vamos entonces ahí con la práctica. La pregunta 1 dice, la isla Perica, está allá frente a Arequipa, frente a Arequipa. Ah, descartado. La segunda isla más grande del Perú, no, Perica es la más pequeña. La más pequeña. La segunda isla, ese es Lobos de Afuera, está frente a Lambayeque. ¿Es la más poblada? No, ninguna isla del Perú, ninguna isla del mar peruano tiene gente, por si acaso. No están pobladas. Puedes encontrar una garita de vigilancia, como en Guañape, ¿no? Cuidan ahí el guano, que no se lo lleve la gente. Entonces la clave correcta es la 1, Inano, la más pequeña. Está frente a Arequipa, la que está más al sur. 1, enano. 2, no, la 2 es un regalo. Punto extremo geográfico por el oriente. Es un regalo. ¿Sí? Por el oriente, dice. Por el oriente. Es considerado punto extremo geográfico del Perú por la zona oriental. ¿Cuál es la clave correcta? Por el oriente. Muy bien, muy bien. El río Hills. Correcto. Pasa. Bien. El río más oriental del Perú, ¿no? Claro, nosotros en la diapositiva lo vimos, ¿no? Confluencia del Gil y el Madre de Dios, ¿no? Por el oriente. Profesor, pero la A, no, la A dice web. Ay, ¿qué tiene que ver eso con el oriente? Norte. 2, casa. Muy bien. 3.
El volcán ubicado en la región Moquegua. Ya, pues yo he mencionado dos, ¿no? El Ubinas y el Omate. ¿Cuál está? Profesor, no hay ninguno. Pero al Omate le dicen también Huaynaputina, pues, tres aviones. Tres aviones. El Coropuna es un volcán arequipeño. Es catalogado como el volcán más alto del Perú, ¿eh? El Coropuna. Pichu Pichu, ese sí te dije. Ese te vas a la ciudad de Arequipa, de ahí lo ves. El Ampato ese está al norte del departamento de Arequipa y el Chachani también se observa desde la ciudad de Arequipa. Tres, Avión, porque los demás son arequipeños, Coropuna, Pichu Pichu, Ampato y Chachani. Recuerda que Arequipa tiene 167 volcanes. 4, Porcuya. Porcuya, 2.137 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Te conecta la ciudad de Olmo con la ciudad de Jaén, ¿no? Olmos y Jaén. Corre la B disimuladamente. Entonces, ese Porcuya, para que sea más bajito, le han metido ahí dinamita. ¿Sí? O sea, digamos, lo han bajado un poquito, porque era más de 3.000 metros, ¿eh? ¿No? Que le han metido dinamita ahí un montón y lo han bajado. ¿Sí? Entonces, es un paso artificial. 4 enanos. 4 enanos. 5. El litoral peruano presenta golfos. No, no hay golfos. Tiene una longitud, correcto, la 2. La 2 sí. Comprende desde la boca de Capones hasta, correcto, no boca de Capones, frontera con Ecuador, punto de la Concordia, frontera con Chile. 2-3 está bien. Acá, correcto, 2-3-4 es 5, la B de Bodrios. ¿Sí? Profesor, ¿qué es un acantilado? Un acantilado es la pendiente pues, de un tablazo, ¿no? Y un arcade es cuando el agua del mar va impactando con esa pendiente y va formando, pues, ¿no? Hoyos ahí, ¿no? Se le dicen arcadas. Sí, eso sí hay en el litoral peruano. Poco, pero hay. 5B de bueno. 6, 6, 6, 6. ¿Cuál es la clave correcta de las 6? La Bella Durmiente. No, la Bella Durmiente es súper conocida. ¿Sí? Está en el departamento de Huánuco. Huánuco. Campanquis está en Amazonas. Huachón está en la zona, en una parte de Huánuco, Huachón, pero no está ahí la Bella. Contamano, Cayali, Azul. Ahí está la Bella Durmiente, la cordillera más interdepartamental del Perú. ¿Ya? 6 dados. 6 dados. Guayua, pues de Lima, Huánuco también, Guayua, pero no está ahí la Bella. La Bella Durmiente le dicen así porque las montañas tienen la apariencia de una mujer que está descansando. Por eso lo llaman así. 6 dados. 7. Es considerada el relieve de la selva baja y una amazónica más poblada. Ya, pero ¿dónde se encuentran las ciudades? Te acabo de decir, ¿no? ¿Dónde se encuentran las ciudades en la selva Alto, baja? Las ciudades en los alto. altos, claro. No van a vivir en Atahuampa, ¿no? Porque ahí está la anaconda. No va a las restingas, ¿no? Porque las restingas se van a inundar, ¿no? 7 enanos. Y los filos es la parte más alta de un cerrito en la selva baja. 7 enanos. 8. Pampas, este es el examen. Pampas. A ver, constituyen las pampas, las áreas más pobladas de la costa, pampas. Los valles son no, la uno descartado. Poseen escasa vegetación y agua. Ya, ya, poseen escasa vegetación y agua. Se ubican generalmente entre valles. Se ubican generalmente entre valles de La Paz. Sus suelos poseen potencial agrícola. Ya. La más extensa es Medio Mundo. No. Medio Mundo no. Medio Mundo no. ¿Ya? A ver, eso de escasa vegetación y agua, bueno, pues y es cierto, ¿no? Agua prácticamente inexistente. ¿Sí? A ver, pero ya, lo más preciso, ¿se ubican entre valles? Sí. A 3 sí. ¿Y sus suelos poseen potencial para sembrar? Sí, potencial agrícola. Entonces, más preciso, casa. 3 y 4, más preciso. ¿Son ciertas? Dice sí, correcto.
9. Al trasladarnos por la carretera central Tingo-María-Pucallpa, lo hemos visto en la diapositiva, ¿no? ¿Quién está entre Tingo-María y Pucallpa? Padre Abad, pues, Padre Abad, ¿no? El boquerón del Padre Abad. En otra vino, creo, de Tingo-María, Huánuco, ¿no? Ese es Carwish. 9 avión. Y 10 dice del Zócalo, conocido también, no. Su mayor amplitud, no. Coincide con la zona, no. Concentra, correcto. La 10 es dado. Concentra entre el 16 y el 25% de petróleo. Zócalo. Petróleo, nada. Petróleo, gas, ¿no? Sí. No, nada. Está bien, sí está bien. 10 dado. 10 dado. Sí, ya lo demás es para ustedes. Listo. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Consulten. La práctica de hidrósfera no lo desarrolla. Ya, entonces, ya algún día lo vamos a desarrollar. La próxima, porque ahorita no lo tengo a la mano, la práctica. Ya lo voy a apuntar y la próxima sin falta, ¿ya? Porque no lo tengo a la mano. ¿Ya? La práctica de hidrósfera. Las diapositivas, ya lo envío las diapositivas. Si tienen dudas del tema, pueden consultar, utilicen el chat o el audio. Los escucho, los leo. No, nada, profesor, muchas gracias. Todo bien, ya listo. Muy bien, chicos. Entonces ahí nos quedamos. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos, señorita Evelyn.